¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy estamos en esta cápsula de vuelo a tiempo sobre un tema que hemos tratado de abordar en algún momento sobre el abuso infantil en el contexto del turismo y de los viajes. Miriam, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hoy tenemos una presencia importante en este tema, que es Norma Negrete. Ella es presidenta de ECPAT en México. Norma, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy bien, gracias y saludos a todo tu auditorio y a ustedes también ahí en cabina. Muchísimas gracias, Norma. Oye, pues primero sabemos que este es un flagelo que no solamente es privativo de México, sino que es a nivel mundial. Y justamente ECPAT es parte de este frente que está tratando de erradicar este abuso infantil. Y en el tema que nos toca, pues es desde el punto de vista de los viajes y el turismo. Norma, si nos puedes explicar a grandes rasgos cuál es la función de ECPAT en México. Claro que sí, comentarte, mira, ECPAT es una red con representación a nivel internacional que se encuentra presente en más de 109 países del mundo, prácticamente en todas las regiones, en todos los continentes del mundo, cuya principal misión, cuyo principal objetivo es justamente que niñas, niños y adolescentes se encuentren libres y a salvo de cualquier forma de explotación sexual comercial. Y para la red es importante también poder dilucidar qué entendemos por esta fenomenología de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Es decir, esta problemática tiene diferentes rostros, ¿no? Diferentes formas en las que podemos encontrar esta, sin duda, como bien señalas, violación fundamental de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y entonces estamos hablando de la utilización de las niñas, niños y adolescentes en la prostitución o bien en la pornografía. También estamos hablando de los matrimonios forzados, es decir, con un adulto en el que o es incorporada una niña, un niño, un adolescente, una persona menor de edad. Estamos pensando claramente desde los marcos internacionales y el propio marco normativo en nuestro país, personas menores de 18 años. También incorpora lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo. Y aquí me detengo un poco para comentar que hoy estamos trabajando ya también a nivel internacional para cambiar y modificar un poco estos términos que si bien han sido utilizados originalmente en el marco legislativo que tiene que ver con el turismo sexual infantil o turismo sexual con niñas, niñas y adolescentes, hoy tenemos claro que el turismo sexual con niñas, niños y adolescentes no es un nicho del turismo, no es una práctica que el turismo avale o promueva o que sea una parte misma de la misión del turismo. Entonces, con toda claridad, hoy estamos hablando de que estas son o estos son delitos que se tienen que combatir y enfrentar de manera conjunta. Por tanto, estamos hablando ya de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo. Y aquí también me amplío un poco para decir que estamos entendiendo no solamente a niñas, niños y adolescentes turistas o que llegan de un lugar a otro por motivos de recreación o médicos o de congreso, en fin, cualquiera que, o deportivos, cualquiera que fuera el motivo del viaje, ¿no? También estamos hablando del contexto local, de las niñas, niños y adolescentes que están, que viven en los contextos de las zonas turísticas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también creemos importante desde la red cómo podemos generar conciencia a nivel mundial para crear no solamente las herramientas normativas, legislativas, que permitan una adecuada protección, sino también cómo vamos trabajando con las comunidades, con el sector privado, con las propias familias y algo fundamental para la red a nivel internacional, la participación, la voz, la escucha activa de las niñas, niños y adolescentes es fundamental en un asunto que les compete directamente. Norma, ¿cómo podríamos
pues definir o cómo damos a conocer esta información a las personas que nos están viendo, por qué se genera pues este abuso hacia los niños en destinos turísticos, qué condiciones se ven en esos destinos turísticos para que pues este ilícito se pueda realizar o por qué sucede. Sí, Miriam, gracias. Comentar, mira, en general, las niñas, niños y adolescentes, las personas menores de 18 años, son mayormente vulnerables a todas estas cuestiones de abuso, violencia y explotación general. ¿Por qué? Porque las consideramos justamente propiedad del adulto o muchas veces ejercemos un poder absoluto sobre estas personas que están en franco desarrollo, viéndolas siempre con esta distancia. Antes escuchábamos con mucha frecuencia, hablar de las niñas y los niños como los menores, ¿no? Y desde ahí te colocas en una posición adultocéntrica donde tú ejerces el poder sobre la persona más débil o más vulnerable. En este caso, las niñas, niños y adolescentes que si bien sí, en muchos momentos y a lo largo de su proceso de desarrollo y autonomía progresiva dependen de los entornos protectores generados por los adultos, hoy también entendemos que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y desde ahí también ellos pueden participar desde muy corta edad justo en la defensa y promoción de los mismos, porque tenemos ahora ya claridad en general y cada vez más, ¿no? De que las niñas, niños y adolescentes deben de participar de estos asuntos en general y también deben de poder ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a ser protegidos contra cualquier forma de violencia y explotación sexual. Hoy entendemos que estas prácticas se han recrudecido, insisto, se recrudecen, no nacen, se recrudecen, uno, a partir de esta enorme revolución de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? De todo el uso eh, amplio, no puedo decir que masivo, pero amplio de las tecnologías de la información y comunicación. Y por otro lado, también a partir de esta pandemia del COVID-19, donde las niñas, niños y adolescentes están mucho más tiempo en espacios cerrados, donde se ha de alguna manera cancelado la posibilidad de salir a otros espacios que también pueden generar entornos de protección y socialización, como la propia escuela, están más tiempo en el uso, los que lo tienen, por supuesto, los que tienen acceso a las tecnologías, están más uso en esto. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos depredadores sexuales que antes podían viajar regularmente o de forma regular, al encontrarse en medio de la pandemia y en el cierre de muchas de las fronteras, pues también ellos migran a estos espacios digitales, a este ecosistema digital, donde los niños están navegando por diferentes situaciones, escolares, recreativas, sociales, en fin, ¿no? Y esto ha generado una mayor vulnerabilidad, sin duda, en donde tenemos que estar muy, muy alertas. Ellos hoy están de frente a estas tecnologías de una manera muy normalizada, es una herramienta cotidiana para muchos de ellos. También hacer esta aclaración, muchos, no todos, porque algunos obviamente están en esta enorme desventaja, ¿no? De que no tienen acceso a las tecnologías como un derecho hoy por hoy reconocido también desde la propia convención y que también es obligación de los proveedores de estos servicios de Internet coadyuvar en la no solo promoción de estos espacios, sino también en la prevención y cómo ir trabajando para educarnos en general en el ambiente familiar, educativo, social, comunitario, en todo lo que tiene que ver con la protección y la generación de los entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, no sé aquí si contesto en general, pero la población de niñas y niños regularmente están en desventaja frente al adulto por esta concepción de disparidad en el poder, donde el adulto siempre se ve como el que tiene la razón y el poder frente al otro. Oye, pero ¿qué, en específico en los destinos turísticos, se da porque hay en algunos, por ejemplo,
no sé, marginación, inseguridad. ¿Cuáles son estos factores que propician que estas prácticas se puedan dar? Claro, sí, Miriam, hay todos estos elementos que pueden ser como un espacio de cultivo para que esto se incremente, se potencialice. Lo vemos prácticamente en cualquier punto turístico, en cualquier destino turístico, que hay un desequilibrio entre el desarrollo y entre la infraestructura incluso que se ofrece para el turismo como tal y la infraestructura que existe para la comunidad local. Hay ese desequilibrio, hay esta falta de equidad en términos de a lo que se puede acceder y no. Por otro lado, también tenemos destinos turísticos. Pensamos, por ejemplo, en México, destinos turísticos muy jóvenes, sin embargo, que se han ido a la puntera como la joya de la corona, ¿no? Donde el tejido social también es bastante vulnerable, bastante débil, porque son espacios, son ciudades que fueron creadas con ese objetivo turístico, que se han ido poblando por diferentes lugareños que llegan de diferentes partes, no solo de la República Mexicana, también extranjeros que llegan como residentes, y que esto también va generando una vulnerabilidad, un débil tejido social, donde las redes de apoyo, ya sea familiares o comunitarias, se ven francamente débiles. Eso también genera que muchas veces se encuentre este desequilibrio entre el turista paseante o ya sea residente también, que llega a estos destinos y la población local, donde obviamente también hay que sumar que frente a esta pandemia del COVID-19, destinos que son 100% turísticos, como muchos de los que tenemos en nuestro país, que se dedican, o bueno, que toda su economía descansa fundamentalmente en el sector de los viajes y el turismo, pues con la pandemia se vieron totalmente afectados, ¿no? No solamente económicamente, socialmente, y hay una descomposición general que genera una mayor vulnerabilidad. Por supuesto que esto también es aprovechado por esos perpetradores o delincuentes sexuales que utilizan la infraestructura turística para poder llegar a estos destinos y cometer estos delitos. Entonces, es como un caldo de cultivo muy amplio en el que podemos encontrar que tampoco somos lo suficientemente sensibles, no tenemos todavía la cultura lo suficientemente desarrollada para tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes como una persona en desarrollo y muchas veces se quedan como en esta cuestión de mayor marginalidad. Le damos prioridad a otro tipo de protocolos y prioridades dentro de la propia industria de los viajes y el turismo y no a las niñas y niños. Por eso ahora es muy importante que frente a los protocolos de salud que en general en el mundo se están adquiriendo para reactivar el turismo, también se incorporen y se vuelvan a considerar de forma subyacente, de forma importante, los protocolos de protección a las niñas, niños y adolescentes en estos contextos, en estos espacios turísticos. Este reforzamiento, Norma, que mencionas, ¿qué incluiría? Incluiría evidentemente a toda la cadena turística, hablamos de aerolíneas, de hoteles, seguramente capacitación también de personal o quizás un respaldo más, porque tengo entendido que el personal de tanto de aerolíneas como de los hoteles están capacitados para detectar algún flagelo en ese sentido, pero se necesita ese, digamos, yo le pongo la palabra reforzamiento de esa capacitación. Claro, tocas un tema fundamental. Mira, primeramente hay que reconocer la existencia de estas problemáticas en los contextos turísticos. Creo que ese es el primer paso, porque a partir del reconocimiento podemos realmente generar de manera eficaz estos procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos que tienen que pasar por toda la cadena de suministros y desde ahí poder realmente identificar los impactos y los riesgos de la industria y poder mitigarlos en ese sentido. No basta con adquirir un protocolo que te dé un sello y que tú lo puedas colocar en tu puerta o en algún lugar visible. No basta.
Es importante que los protocolos, los procedimientos mantengan una evaluación sistemática para poder justamente responder a las condiciones actuales. En este sentido, sí, básico y fundamental es la capacitación, pero la capacitación a todos los niveles, tanto directivo como operativo. Necesitamos que todo mundo esté más allá de la sensibilización, capacitado, formado para actuar de manera eficaz y eficiente frente a cualquier situación que implique un posible riesgo para las niñas y los niños. Tenemos que estar muy claros desde la industria de los viajes y el turismo en la cero tolerancia y desde ahí crear realmente políticas éticas corporativas que sean no vaya desde una altura, sino que realmente trasciendan y sean parte de todo el personal que puedan atender realmente a esta problemática. La sensibilización, insisto, es importante, pero no como lo significa la capacitación y formación constante a todos los niveles. Ahora, si estamos formados y capacitados para detectar situaciones de riesgo, también tenemos que tener las herramientas suficientes para llegar a la denuncia. Y aquí es una parte fundamental. El sector tiene un rol privilegiado realmente para poder coadyuvar en estos casos. Hay un filtro muy importante en este sentido, pero que también se tiene que actuar de manera articulada y en cooperación con las autoridades. Las autoridades también tienen que responder al esfuerzo de las empresas, de la industria de los viajes y el turismo y crear los mecanismos adecuados para elevar la denuncia del sector de manera mucho más ágil y que la respuesta de las policías también sea adecuada. Por un lado, en la protección que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de los sistemas de protección a las víctimas y a los derechos de las niñas y niños. Y por otro lado, también lo que tiene que ver fundamentalmente con la acción ya, digamos que de persecución del delito. También tiene que generarse la adecuada investigación y procedimiento por parte de las autoridades policíacas para poder atender estos problemas. Creo que sí, hay muy buenas prácticas, hay muy buenas experiencias. ECPAT a nivel internacional promueve la certificación de la industria de los viajes y el turismo a través de una herramienta denominada D-Code, así la conocemos a nivel internacional, el código D-Code para la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual comercial en el sector de los viajes y el turismo. Es una herramienta que hay que verla como tal. Una herramienta, no es una varita mágica que va a responder por tener un sello. Es realmente la implementación sistemática y con evaluación y transparencia de los procesos que se llevan al interior de las empresas para detectar situaciones y elevarlas a la autoridad competente. En este sentido, The Code busca justamente coadyuvar en esta idea de los entornos protectores con la comunidad, con la industria turística y con las autoridades encargadas de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Insisto, no solamente de los locales, sino también de los que nos visitan y llegan de cualquier lado del mundo, ¿no? Y que usan la infraestructura turística. The Code ha tenido ya la experiencia desde hace más de 20 años que existe, que surge desde el sector mismo, desde el sector de la industria privada de los viajes y el turismo, en coordinación y apoyo con UNICEF en su momento, con la Organización Mundial del Turismo, y que hoy por hoy también de manera muy importante tiene y mantiene una silla en la presidencia de la mesa directiva de este órgano ECPAT a nivel internacional, como una de las principales ciencias encargadas de esta problemática o que atienden esta problemática de manera especializada. Este código ha sido adoptado tanto, como bien señalabas, Julio, por la industria hotelera, por la industria restaurantera, por la industria, por las agencias de viajes, por la industria marítima, de manera muy importante. No podemos dejar de lado los yates, también en esta industria de los viajes, por diferentes sectores o ámbitos de la industria de los viajes y el turismo. Y uno de esos es justamente la cuestión de
los aerolíneas, ¿no? Desde hace ya un tiempo atrás, varias aerolíneas se han manifestado amigas de esta herramienta y la han aplicado. Algunos han accedido a la certificación como tal, otros apoyan de manera clara, abierta y frontal. Y en México, desde el 2014, tenemos la enorme fortuna de que esta línea aérea mexicana, Volaris, se haya acercado y se haya interesado en ser parte de esta lucha frontal y realmente comprometida frente a este tipo de delitos y flagelos que se cometen contra las niñas, niños y adolescentes. Es una muy buena experiencia que nos ha llevado ya a más de 7, 8 años en el que Volaris se ha colocado, sí, como la primera aerolínea en América Latina en certificarse con esta herramienta, pero también en mantenerse en estos años como un top member, una empresa que está constantemente evaluando, actualizando y generando realmente una capacitación a todos sus embajadores. En este sentido, también hemos tenido experiencias muy importantes con Volaris en cuanto a la recuperación de posibles víctimas de trata y explotación sexual. Tuvimos el primer caso, si no me equivoco, en el año 2018, ¿no? Y hace apenas algunos meses, ahora en el 2021, tuvimos el segundo caso, donde en coadyuvanza, por supuesto, como he señalado, que se trata de una herramienta de colaboración también, en coadyuvanza con las autoridades, se pudo detectar oportunamente esta situación en la que se pretendía sacar o mover a una adolescente, en este caso las dos fueron adolescentes, para ser incorporadas a este tipo de situaciones. Entonces, creo que tenemos muy buenas prácticas en América también, no solamente en la industria aérea, sino también en prácticas más largas como, o más de mayor alcance, como lo que es en Colombia, la muralla Solló, esta experiencia donde el centro de la vinculación entre sectores es justamente esta herramienta de Code, pero donde participa el sector privado, el sector público, gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes. Y en este caso también es como ir generando desde un eslogan que da identidad a toda esta comunidad, ¿no? La muralla soy yo, una ciudad amurallada donde se dejen claro que a partir de esta muralla hay un frente común de cero tolerancia a cualquier situación que implique violencia o explotación sexual a las niñas, niños y adolescentes. Norma, ¿se tiene, pues, no sé, alguna cifra de cuántas personas podrían estar atravesando por esta situación en México? Y vaya, para tener un referente de si en algún momento con todas estas prácticas y lo que platicamos de los protocolos que han implementado aerolíneas, hoteles, etcétera, si eso se ha reducido o incluso ha aumentado. ¿Cómo sabemos un parámetro de qué es lo que está pasando en México? Claro, quizá voy a empezar de atrás para adelante. Te voy a decir que en el año 2018 hicimos un congreso, un foro internacional en materia de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo, retos y desafíos, aciertos también. Y lo hicimos en Quintana Roo, particularmente en la Riviera Maya. Y ahí nos concentramos una gran cantidad de personas, mucho más locales, obviamente, con la idea de poder analizar la situación en un destino tan importante como este. Decirte que hablar de cifras es sumamente complejo, primeramente porque es un delito que muy pocas veces se denuncia, y esto es un grave error. Tenemos que denunciar, pero bueno, primeramente porque es así, no es un delito que usualmente se ha denunciado, pero también es un delito que a veces es reclasificado. Entonces, hablar de una cifra a través de la denuncia, que es lo que nos podría dar una mayor claridad o un acercamiento más certero del problema, es difícil. Tenemos diagnósticos desde la evidencia, ¿no? Estudios que nos muestran. Un ejemplo te voy a dar, justo hablando de este estado de la República Mexicana, de Quintana Roo, donde encontramos todas estas
joyas turísticas, al menos entre el 30 y 40% de la población que se encuentra en explotación sexual comercial lo conforman niñas, niños y adolescentes. Realmente debo decir que esto es fuerte, que esto es una cifra grande, es algo que nos debe de alertar si esto sucede en un destino tan publicitado, tan visible, tan importante, ¿no? A nivel mundial, tenemos que tener claridad que esto nos representa entonces un reto enorme en otros destinos donde a lo mejor no están puestos tanto los reflectores, ¿no? En México hemos hecho diferentes estudios, diferentes diagnósticos, insisto, basados en la evidencia, que nos permiten reconocer si la existencia importante sexual comercial de niñas, niños y adolescentes prácticamente en toda la República Mexicana y en todas las modalidades de las que hemos hablado. Utilización de niñas, niños y adolescentes en pornografía, en prostitución, en matrimonios forzados, en la industria de los viajes y el turismo, e incluso y cada vez más, lastimosamente, también vinculados a los conflictos armados. Aquello que solamente veíamos o pensábamos lejano o que pasaba en Colombia, hoy y desde hace ya algunos años lo tenemos en nuestro país. Entonces, hay un problema grande, hay un problema que no podemos ignorar, ¿no? Y que no podemos basar en las cifras, ¿no? Porque esto es todavía muy, digamos, refleja muy poco la realidad. Incluso si pensamos en México, ¿cuántos de los delitos del orden sexual en general se denuncian y cuántos de estos además se procesan? Vemos que la cifra es realmente mínima, 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 y en ese sentido, bueno, no podemos cifrar en esta cuestión del número la relevancia, la importancia, la emergencia de trabajar tanto en la prevención como en la atención de las niñas, niños y adolescentes que ya son víctimas en este momento, pero también en las sobrevivientes y los sobrevivientes de estos flagelos. Norma, sin duda es una lucha que también tiene que ver las autoridades, como bien mencionabas hace unos instantes, pero sí hay voluntad a niveles locales de tener esta sensibilidad o incluso saber cómo actuar en caso de estos delitos, porque como tú dices, a veces no se denuncia. Julio, yo creo que en este sentido vuelvo a poner el énfasis en la industria de los viajes y el turismo. Yo creo que la empresa juega un papel, un rol fundamental para poder presionar a los gobiernos locales en una acción mucho más clara y contundente en el combate a estos delitos. Creo que también tienen una posibilidad de influir incluso en el orden legislativo para que tengamos mejores leyes, ¿no?, que atiendan esta problemática. Sin duda, yo diría que existe en general una sensibilización al problema que no siempre se traduce en acciones claras, concretas y contundentes, ¿no? Hay que ir cada vez como tratando de influir en los gobiernos a nivel municipal y a nivel estatal para que atiendan de manera frontal estos problemas que están sucediendo en esos espacios, en esos niveles. Entonces, creo importante sí la suma y la articulación en los diferentes niveles, a nivel federal, estatal y municipal, pero que no se nos quede ninguno atrás, ¿no? E insisto en esto, un motor importante que puede crear una enorme influencia es el sector de los viajes y el turismo. Si contamos con el apoyo del sector privado, del sector empresarial en esta protección y lucha frontal contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, desde ahí también podemos presionar y generar una reacción mucho más clara y contundente de los gobiernos locales. Norma, y en general. Perdón que te interrumpa, entonces podríamos decir que sí ha habido un avance en cuanto al combate con el sector privado, con las empresas. Yo diría que sí, cada vez son más las empresas del sector turístico que se comprometen en esta protección y combate, lucha a la explotación, a la trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, también vamos a ser muy claros, hay un gran contingente todavía que necesita de mayor evidencia para poderse adherir a este tipo de acciones. Tenemos que trabajar también mucho con este sector, que si bien se encuentra de alguna manera sensible, que también pueda tener una inversión importante en la capacitación dentro de su infraestructura, dentro de sus instalaciones para atender a las niñas, niños y adolescentes. Incluso desde generar estas evaluaciones constantes, y hablo también de los protocolos de seguridad, por ejemplo, no solamente de protección frente a estos crímenes y delitos, sino los protocolos de seguridad, que muchas veces se relajan incluso en estos parques o en estos lugares que son especializados en niñas, niños y adolescentes, o cuyo segmento al que se dirigen son niñas, niños y adolescentes, y que hoy somos testigos dolorosos en este país de que estos pueden también relajarse a tal manera de producir daños irreversibles en esta población. Entonces creo que también hay que ir en esa lógica, y por otro lado también reconocer cada vez el turista, el viajero, demanda de las empresas también mucho mayor claridad y sensibilidad en estas cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad social, ¿no? Mucho más lo vemos en cuestiones ecológicas o en cuestiones incluso del consumo, el uso de las bicicletas, la forma también de consumo de los alimentos, en fin, en una cantidad de situaciones diversas. En este sentido también es importante cómo se educa y cómo se trabaja desde el sector de los viajes y el turismo con los propios turistas y viajeros, para que ellos también sean un promotor positivo de la prevención y del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, y de la prevención de estos delitos. Hay algo que hoy nos preocupa a nivel internacional como ECPAT, y tiene que ver justamente con estas nuevas formas también de viajar, ¿no? Donde los turistas, los viajeros, los paseantes buscan incorporarse cada vez más en las comunidades, tener una experiencia diferente, ya no a nivel masivo, sino más de incursión y también de adentramiento en las comunidades. Si bien en muchos casos puede resultar positivo, nosotros también estamos poniendo un foquito ahí de alerta para no descuidar en este tipo de turismo comunitario o volunturismo, como ahora se le denomina, no descuidar los protocolos y los reglamentos de seguridad para las niñas, niños y adolescentes. Muchos de estos turistas, viajantes, paseantes, se introducen en las comunidades, ¿no? Y entre ellos también, obviamente, muchos de estos perpetradores y delincuentes sexuales encuentran la posibilidad de llegar más fácilmente a estas comunidades vulnerables, a estas comunidades que los reciben, pues justamente como una forma de generación de recursos económicos, pero que tampoco están tan claros de los riesgos a los que se están exponiendo las niñas, niños y adolescentes. ECPAT hoy también promueve dentro del código de conducta de CODE un apartado específico en relación a la reglamentación en torno al volunturismo, algo que crece cada día más y que no podemos, por un lado, negarlo ni censurarlo, pero sí tenemos que tomarlo desde ahora en cuenta en la regulación para la protección de las niñas y los niños. Norma, usualmente utilizamos la palabra turismo sexual para referirnos a este delito, pero siento yo que no está bien empleado porque parece que validamos la actividad. ¿Ustedes cuál es la propuesta que hacen para justo evitar que esa palabra se diga? Porque se conoce así como turismo sexual y parece que es como un segmento más del turismo. Sí, Miriam, decíamos, efectivamente no es un nicho del turismo la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo es un delito, y tenemos que verlo desde ahí, colocarnos desde ahí para poder atenderlo de manera frontal. Si seguimos hablando de turismo sexual, estamos pensando entonces en un segmento, en un nicho del turismo que, más allá de combatirlo, ¿no? Habría que
difundirlo y fomentarlo como los diferentes nichos reales del turismo, ¿no? Que no es este el caso. En este caso no estamos hablando de un nicho ni de un segmento del turismo, estamos hablando de un delito. En nuestro país sí un delito, en algunos otros países todavía un crimen, ¿no? Que no se ha tipificado como tal, pero en nuestro país es un delito, incluso debemos decirlo y con todas las letras, es un delito que se castiga con cárcel para toda la cadena que participa. Entonces, esto es importante justo para irnos adentrando realmente a dónde estamos colocados y cómo estamos viendo al otro. También es importante esta cuestión del lenguaje. Yo sé que a veces es cansado y un poco fastidiado, que estamos hablando en América regularmente, en América Latina, de niñas, niños y adolescentes, para sustituir esta cuestión de hablar de los menores, ¿no? Que devalúan mucho más el desarrollo de las personas menores de 18 años. Entonces, hablar de niñas y niños es también visibilizar el problema de género que existe también en este tipo de delitos, ¿no? Donde si bien cada vez son más los niños, hombres que se incorporan y son incorporados a este tipo de prácticas y delitos, también es una realidad que esta problemática afecta fundamentalmente a las niñas y adolescentes, fundamentalmente, no privativamente, fundamentalmente. Pero también hablar de los adolescentes, porque cuando hablamos solo de niños, siempre está en el imaginario el niño pequeño, ¿no? El niño de corta edad. Y cuando hablamos de un adolescente de 16, 17 años, creemos que está en total facultad y que entonces es su responsabilidad cuando se encuentra con un sugar daddy o cosas por el estilo, ¿no? Y que ella lo consintió. Debo decir que nuestras leyes y a nivel internacional también, el consentimiento siendo menores de edad no tiene tampoco no exime al adulto de su responsabilidad. Entonces, se habla obviamente de un tipo de vicio en el consentimiento por esta diferencia de edades y en el uso del poder. Entonces, hay que ponerlo en la claridad de hablar de las niñas, los niños para dimensionar ambos géneros y también los adolescentes con la idea de que tengamos claro que cuando estamos hablando de personas menores de edad, estamos hablando de personas que pueden tener 16, 17 años. Pues muchísimas gracias, Norma, por habernos compartido tu tiempo, por habernos dado pues toda esta información tan valiosa que de pronto es un tema que está ahí y que pues no sé si no lo vemos o hacemos que no lo vemos, pero permanece. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos pues sí, dado más información. No sé si hay algún comentario adicional que quieras agregar. Agradecerles ampliamente a ustedes por difundir también a través de su espacio este tipo de situaciones que viven nuestras niñas, niños y adolescentes, que no todo en los viajes y el turismo es lindo y bello, que también hay problemáticas que se vinculan directamente al desarrollo turístico y que es responsabilidad de todas y todos poderlo atender para poderlo mitigar oportunamente. Entonces, agradecerles también a ustedes por su espacio y a su auditorio. Gracias, Norma. Muy buen día. Buen día.